Buena gente, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas y hoy vamos a ver los motivos de consulta del aparato digestivo bajo. En la clase de hoy vamos a ver los temas que nos faltó desarrollar en la clase pasada, todo lo que vendría a ser del aparato digestivo bajo. Es muy importante que sepan estas cosas porque nos va a servir para todos los temas que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta segunda era. Obviamente, prepárate tu mate, tu café, tu agua, lo que sea, y vení que vamos a aprender hoy de la manera más fácil y más sencilla posible los motivos de consulta del aparato digestivo bajo. Arrancamos. Bien. Como ya sabemos, los motivos de la consulta del aparato digestivo bajo y alto estaban determinados por una estructura que es el ligamento de Treitz. Este ligamento de Treitz era el que me iba a dividir lo que vendría a ser alto y bajo a través de la división o el límite entre el duodeno y el yeyuno, algo que ya vimos obviamente la clase pasada y algo que no es tampoco algo preguntable dentro de lo que vendría a ser el examen. Acuérdense que se divide entre alto y bajo a partir de lo que vendría a ser el ligamento de Treitz. De ahí tenemos que hablar de uno de los primeros síntomas o primeros motivos de consulta del aparato digestivo bajo, que es la constipación o el estreñimiento. ¿Qué es lo que nos van a preguntar de esto? Principalmente, ¿qué es? El estreñimiento o la constipación es la impresión subjetiva, obviamente, del paciente de tener alteraciones en su función intestinal. O sea, el paciente siente que le cuesta o que no está yendo de cuerpo de manera normal. Obviamente que una persona, digamos, que toda la vida fue una o dos veces a la semana, por ejemplo, de cuerpo, para él es normal o para ella es normal, porque es más frecuente en las mujeres, no ir de cuerpo tan seguido como en el caso de los hombres. Por eso el estreñimiento, la constipación se da principalmente cuando hay un cambio, por ejemplo, de ritmo evacuatorio. De ahí tenemos que ver que el estreñimiento principalmente afecta un 20% de la población. Dentro de todo es bastante frecuente y vamos a ver que se define obviamente a través de los criterios de Roma. Estos criterios de Roma necesitamos al menos dos de los siguientes criterios para decir que el paciente tiene estreñimiento durante más de 3 meses en los últimos 6 meses. Acuérdense, durante más de 3 meses en los últimos 6 meses. Y acuérdense, dos o más de los siguientes criterios para considerar, obviamente, que tenga estreñimiento. Y acuérdense de esto, es sin usar laxantes. Dentro de estos criterios vamos a ver que el paciente tiene que hacer un esfuerzo excesivo para ir de cuerpo en lo que vendría a ser el 25% de las deposiciones, que las heces son duras, al menos en el 25% de las deposiciones, o sea, dentro de una escala 1 y 2 de Bristol. Ahora vamos a ver esta escala. Sensación de evacuación incompleta, o sea, el paciente siente que todavía le quedó resto por defecar. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en al menos un 25% de las deposiciones. Que tenga que hacer maniobras manuales para facilitar la defecación. Algunos lo que hacen es introducir algunos dedos para digamos, poder sacar la materia fecal, y menos de 3, fíjense, menos de 3 deposiciones de tipo espontáneas y completas durante la semana. O sea, el paciente en esa semana no tiene que referir que tuvo sensación incompleta o que le costó, digamos, sacar la materia fecal, o sea, que tuvo que hacer maniobras manuales y demás. Además, tenemos que tener la presencia de heces líquidas de manera rara, sin uso de laxantes, y no deben existir criterios para el diagnóstico de síndrome. Acuérdense, síndrome de intestino irritable. Estos criterios suelen ser pregunta de examen, casi siempre de examen de tipo choice. Acuérdense porque ahora las eras son choice y les pueden preguntar. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Cómo refiere principalmente el paciente? El paciente lo refiere como la necesidad de tener que hacer el esfuerzo para ir al baño. Puede referirnos también como que elimina o siente que elimina materia fecal dura. Además, les puede decir que, por ejemplo, cuando él quiere ir al baño o cuando quiere defecar, no puede. O sea, digamos, no es cuando él desea, ni siquiera es cuando siente ganas, sino cuando ya está muy lleno su estómago. Y obviamente defecar de forma infrecuente. Cualquiera de estos 4 tipos de formas para decirle a ustedes, puede venir el paciente y referirles que tiene o que siente estreñimiento. Acá tenemos otra tablita con los diagnósticos de estreñimiento, prácticamente para que vean que puede estar escrito de manera diferente en el examen. Fíjense, el esfuerzo defecatorio en más de un cuarto de las deposiciones en vez de 25% y demás.
Muy bien, con respecto a las causas de lo que vendría a ser el estreñimiento, las podemos dividir en primarias y secundarias. Obviamente que causas es lo primero que tienen que saber. En el aparato gastrointestinal tenemos muchísimas causas, pero constipación dentro de todo, lo que más se pregunta hasta ahora son los criterios. De ahí tenemos que hablar, por ejemplo, del estreñimiento de tipo primario, cuando el paciente tiene, por ejemplo, alguna disfunción del suelo pélvico o tiene un tránsito lento. De ahí podemos tener que, por ejemplo, las causas pueden ser por una dieta inapropiada, por ejemplo, o un descuido en el hábito, después por una disfunción anorrectal, como le dije, o por disfunción del suelo pélvico, por alteración del tránsito colónico y de causas psicológicas. Ahí tenemos las causas secundarias que se producen principalmente por una enfermedad de base evidente. Obviamente que tenemos otras causas como por ejemplo las neuropatías del tubo digestivo, pero acá me quería detener en las enfermedades de base evidente. Acá podemos tener, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson, a la esclerosis múltiple, a la esclerosis lateral amiotrófica también. Podemos tener, por ejemplo, al cáncer de colon, al cáncer rectal. Después podemos tener algunos fármacos y dentro de fármacos hay un montón, como por ejemplo los opiáceos, los antidepresivos, los antiparkinsonianos, los anticonvulsivantes, bloqueantes cálcicos, hay un montón. Fármacos tienen para tirar al techo de causas. Mínimo 10 fármacos pueden saber. Al respecto de causas también, diverticulosis, vólvulos, hemorroides. Un montón de causas pueden darse, pueden provocar estreñimiento. Principalmente, acá les dejé una marcha de Parkinson, como para que se acuerden en el caso que les pregunten y no se acuerden ninguna. Pero lo más importante y lo que nos pueden preguntar ahora en semiología es qué hacer o qué preguntar en el caso de un paciente con constipación. Lo que deberíamos preguntar principalmente es la edad de comienzo. No es lo mismo una causa, por ejemplo, de constipación en un paciente de 25 años que en un paciente de 70. En este paciente yo pensaría más en una neoplasia y en un paciente de 25 podría pensar más que nada en causas farmacológicas o, por ejemplo, una enfermedad neuromuscular. Después, el tiempo de evolución, obviamente, tanto para hacer el diagnóstico como para ver si es de tipo funcional. Después, ver si hubo o no cambios en el hábito intestinal, por ejemplo, una constipación que empezó de manera brusca. Tengo que pensar si no hay un tumor maligno, por ejemplo, de crecimiento rápido, si no hubo un vólvulo acompañado de dolor, por ejemplo. Después, la alteración de las deposiciones, tengo que ver, digamos, en qué momento se da, si tiene o no síntomas acompañantes, podríamos agregar acá, signos o síntomas acompañantes. Obviamente el uso de fármacos, sensación de evacuación incompleta, dolor cuando lo evacúa, por ejemplo, un dolor espasmódico intenso, por ejemplo, cuando el paciente está sin querer evacuar, o si hay dolor a nivel del ano recto. Después, ¿qué otra cosa tenemos que preguntar respecto de la alimentación? Porque los alimentos provocan a veces lo que se quede más la materia fecal, por ejemplo, porque son pocamente osmóticos y eso genera, por ejemplo, un estreñimiento. Además, obviamente, los antecedentes familiares y obviamente si hubo o no cambios en el estilo de vida. Si hubo, por ejemplo, alteraciones en la dieta, largos periodos fuera de su casa, por ejemplo, o si estuvo mucho tiempo internado o en cama, por ejemplo. Pero acá lo más importante que me gustaría recalcarles por ahí es si tuvo la presencia, es la presencia de signos y síntomas de alarma. O sea, viene un paciente, por ejemplo, con constipación, pero que es de instalación aguda, por ejemplo, y encima es dolorosa, tiene que hacernos prender la lamparita. Después, si viene con pérdida de peso, también muy importante, acuérdense, neoplasias. Si viene con hematoquesia, acuérdense, sangrado digestivo. Después, si viene anémico, también piensen en algún tipo de neoplasia. Después, si es mayor de 50 años, si tiene dolor, por ejemplo, dolor de tipo lumbar. ¿Qué otra cosa más podríamos pensar? Si tiene antecedentes familiares. ¿Antecedentes familiares de qué? De cáncer de colon, principalmente los hombres, o de cáncer rectal. Después ver, por ejemplo, si hay signos y síntomas neurológicos que me pueden hacer ver que el paciente no tiene, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson. Así que es muy importante que por lo menos eso tengan en cuenta, sí o sí. De ahí podemos ver varias cositas
no hay, digamos, mucha ciencia respecto de lo que vendría a ser la constipación. Y respecto al examen físico tenemos que ver varias cosas. Primero, obviamente, el examen abdominal, ver si no tiene un abdomen globoso, distendido, y ver si, por ejemplo, el contenido es fecal o de aire. Después, obviamente que cuando veamos examen físico vamos a hablar de todo esto. Después hacer la semiología anorrectal, o sea, ver si por ejemplo no tiene hemorroide, una fisura anal y demás, si no hay alteraciones de los reflejos. Vamos a ver en neurología que hay reflejos que permiten ver dónde está la alteración a nivel neurológica. Tacto rectal, obviamente, como les dije, para ver el tono del esfínter, presencia de dolor, si hay masas, por ejemplo, en esa zona, si hay estenosis, si el paciente contrae, digamos, el esfínter de manera voluntaria, si hay pujo con los músculos puborectales, por ejemplo, y si, por ejemplo, yo le pido que haga fuerza, si hay descenso del periné al esfuerzo. Lo normal es que esto descienda de 2 a 4 centímetros en posición lateral izquierda, que es la posición de Sims, a lo que ya más o menos le mencioné en la clase anterior. Si es menos, indica una incompetencia de lo que vendría a ser el piso pélvico. Acuérdense de esto porque puede haber alguna preguntita en algún choice, ya hubo varias veces. Sobre el tacto rectal, por ahí les pueden preguntar qué es lo que nosotros evaluamos respecto del tacto rectal, y ahí está la respuesta. Y después el examen neurológico, obviamente para descartar patologías neurológicas que puedan venir de la mano con lo que vendría a ser la constipación. Después la escala de Bristol, que esta me sirve para reconocer la consistencia de las heces. Por ejemplo, el tipo 1 me habla de heces de tipo duras y separadas, parecían nueces, o por ahí algunos escucharán como las heces de conejo, que son un montón y son como pelotitas chiquititas. Después la de tipo 2 es cuando ya tienen forma ya de salchicha, o sea, es algo duro, pero grumoso y sólido, digamos, de una sola pieza. Todo compuesta por lo que vendrían a ser diversos fragmentos. Después el tipo 3, ya cuando tiene forma de salchicha, pero con grietas, o sea, está, digamos, la pero tiene grietas, pero no está formada como por diversos grumos. Después el tipo 4, cuando tiene forma de salchicha o de serpiente, pero la superficie es lisa o suave, por ejemplo. Y después tenemos la de tipo 5, que es cuando son trozos pastosos, pero todos bien definidos. O sea, es como que son todos pedacitos lisos, como sin problema, digamos. Después el 6 son pedazos más blandos y esponjosos, de bordes irregulares. Y la de tipo 7 ya es una de tipo acuosa. No tiene pedazos sólidos y totalmente líquidos. Obviamente que todas las heces dependen del tipo de cada persona, pero lo normal, por así decirlo, es que esté siempre entre el 4 y el 3. Eso sería lo ideal. De ahí tenemos que ver las complicaciones, por ejemplo, de que un paciente tenga estreñimiento, y eso es lo más importante por ahí que nosotros tenemos que entender ahora. Se puede formar lo que se denomina fecaloma, que es la acumulación, digamos, de materia fecal dentro del abdomen, y eso genera que, como estas heces quedan mucho tiempo dentro del abdomen, cada vez se secan más y es más difícil sacar esas heces. Obviamente que eso va a cirugía y sacamos todo el fecaloma. Después el síncope, que el síncope principalmente se produce por hacer mucha fuerza. Y obviamente la formación de hemorroides y lesiones perianales. Las hemorroides obviamente ya sabemos que pueden ser internas o externas debido a una vasodilatación de los vasos hemorroidales, y después obviamente las lesiones o fisuras anales. Principalmente eso es lo que tenemos que saber ahora con respecto a lo que es constipación. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la ascitis. Ascitis obviamente vamos a verla de manera completa en lo que vendría a ser la clase de hígado, porque es algo muy complejo y es muy preguntado. Hoy vamos a ver las características principales de lo que vendría a ser la ascitis, así que no se preocupen. Muchos de ustedes ya habrán escuchado este término, ya habrán estudiado alguna vez lo que es la ascitis. Y la ascitis, como ven en la imagen que pasé recién, es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Obviamente que nosotros tenemos un poquito de líquido siempre, pero acá lo importante es que es una acumulación de tipo excesiva, anormal de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Es detectable cuando la acumulación de líquido es mayor a 1500 mililitros. En algunos lugares van a ver que dice que es mayor a 500 mililitros. Obviamente que esto depende de la cátedra. No, digamos, dependiendo de la bibliografía hay mucha variación, pero esto lo que quiere decir es que la acumulación de líquido es detectable al examen físico cuando es mayor a 1,5 litros o 1500 mililitros. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener, por ejemplo,
acumulado 200 a 300 mililitros y eso es una ascitis. No quiere decir que no sea, pero recién yo lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo, por ejemplo, sentir al examen físico cuando ya sobrepasa esta magnitud. Cuando se asocia a la presencia de, por ejemplo, edemas, yo hablo de lo que se denomina síndrome ascítico edematoso. Acuérdense de eso porque suele ser pregunta de examen. Es ascitis más edemas generalizados. De ahí, las causas principales de ascitis se producen principalmente por 4 causas. Estas 4 causas son, digamos, lo que vendría a ser la cirrosis hepática, la carcinomatosis peritoneal, la insuficiencia cardíaca y la peritonitis tuberculosa por tuberculosis. Eso, acuérdense, porque es siempre pregunta de examen. De ahí, ¿cómo va a llegar nuestro paciente con ascitis? Este paciente va a venir con distensión abdominal, o sea, el paciente va a tener un abdomen globoso, con el ombligo casi siempre protruido hacia afuera, algo que se denomina signo del témpano, que lo vamos a ver, matidez a la percusión y matidez desplazable, y algo que se denomina ascitis a tensión, que es aquella que produce, digamos, compromiso tanto hemodinámico como respiratorio, y vamos a ver qué es lo que me va a dar un signo que es la llamada onda ascítica, que es siempre pregunta de examen. Estos 4 signos que vemos acá, ahora lo vamos a desarrollar, pero es pregunta de examen siempre cuando nos preguntan sobre ascitis. La pregunta acá sería, bueno, pero ¿qué tipo de líquido es el líquido ascítico, el que sacamos en el caso de hacer una punción? El tipo de líquido es trasudado, porque principalmente se produce por hipoalbuminemia. Después hay otros tipos, obviamente, pero casi siempre, o la gran mayoría, son por hipertensión portal y son por trasudados. De ahí tenemos lo que vendría a ser la fisiopatología. La fisiopatología nosotros vamos a ver que se produce principalmente por una cirrosis. O sea, la cirrosis genera hipertensión portal y esto genera una vasodilatación de las arterias espláncnicas. O sea, las arterias dentro de lo que vendría a ser el aparato gastrointestinal. De ahí, esta vasodilatación lo que me va a generar es algo que ya vimos en primera, que es la hipovolemia arterial efectiva, la cual me va a dar una hipotensión arterial y por tanto una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y una activación del sistema simpático, además de activación de la hormona antidiurética. De ahí, esto me va a generar obviamente reabsorción de sodio y de agua, y como el líquido se está yendo a otro lado, se va a acumular dentro de la cavidad peritoneal y generándome ascitis. Además, como se activa la hormona antidiurética, esto genera que se debe hacer una hiponatremia a causa de la dilución y obviamente que esta ascitis me lleva a una vasoconstricción renal, lo cual a la larga me puede dar un síndrome hepatorrenal. Pero hasta ahora, acuérdense de esto, acuérdense que me va a dar ascitis y obviamente la causa, acuérdense de que hay una hipovolemia arterial efectiva, la cual me va a dar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático y activación del ADH para, digamos, contrarrestar en teoría esa hipovolemia, esa hipotensión, y esto me termina generando una ascitis. El estómago del paciente, digamos la panza, ustedes la van a ver de esta manera, un abdomen globoso con el ombligo protruido hacia afuera. Podemos ver la presencia, por ejemplo, de circulación colateral. Esto es muy importante porque es pregunta de examen y lo vamos a ver obviamente cuando veamos patologías de hígado. Ahora sí viene lo chido. Bien, al respecto de lo que vendrían a ser las maniobras, ¿qué es lo que más les van a preguntar? Por lo menos por ahora en semiología. Vamos a tener la siguiente maniobra, que es la que encontramos acá, que es la maniobra del signo del témpano. Esta maniobra, obviamente que la vamos a volver a repetir varias veces, pero es una maniobra que se explora colocando la mano de esta forma, digamos. O sea, la mano, digamos, derecha de plano, pero no la vamos a apoyar de plano, sino que la vamos a poner recta y lo que vamos a buscar es hacer lo que vendría a ser con los dedos semiflexionados, de manera recta, así. Supongamos que este es el hígado, lo que vamos a hacer es hacer una depresión brusca en lo que vendría a ser el hemiabdomen superior, o sea, en el hemiabdomen superior derecho del paciente, acá. ¿Dónde está qué cosa? ¿Dónde está, obviamente, el hígado? Lo que nosotros vamos a hacer es, manteniendo los dedos deprimidos, vamos a hacer la depresión brusca y vamos a sentir como un choque. Cuando nosotros imprimimos lo que vendría a ser, hacemos para abajo, vamos a sentir como que algo se va y vuelve. Casi como cuando hundimos, por ejemplo,
un hielo dentro del vaso y vemos que vuelve y sentimos, a eso se denomina signo del témpano. Acá en esta imagen, por ejemplo, podemos ver lo que pasa. Como acá hay todo líquido alrededor, el hígado se mueve hacia abajo y hacia arriba, porque hay líquido interpuesto, obviamente, entre el líquido y la cavidad peritoneal. De ahí vamos a tener otra maniobra que se utiliza muchísimo, que prácticamente se ve en la ascitis a tensión, pero es la maniobra de la onda ascítica. Esta maniobra se realiza de la siguiente manera. El examinador va a estar ubicado a la derecha del paciente, está acá a la derecha del paciente, y el paciente va a estar ubicado en decúbito dorsal. El examinador va a colocar, y anoten por favor, la mano izquierda de plano, obviamente sobre lo que vendría a ser el hemiabdomen izquierdo, como vemos acá, la mano va a estar de plano en el hemiabdomen izquierdo, con el dedo pulgar dirigido hacia abajo, en lo que vendría a ser la línea media. De ahí vamos a ver que con los dedos de la mano derecha, que es la que señalo acá, lo que va a hacer el paciente es hacer golpes bruscos como de capilotazos, como se dice así, o en corriente se dice quinquilla, pero eso es algo que se usa acá. Capilotazos, así tienen que escribirlo. Esos capilotazos lo vamos a hacer sobre la superficie abdominal, o sea, vamos a hacer, digamos, algo así. Eso lo que va a hacer es correr el líquido, digamos, o sea, el líquido se va a mover de donde yo estoy golpeando hacia lo que vendría a ser mi mano izquierda, y con el dedo pulgar yo lo que voy a hacer es sentirlos y evitar que se vayan más hacia allá. Y eso es lo que se denomina, digamos, onda ascítica. Esto se evidencia cuando hay una acumulación intraperitoneal de gran magnitud. Por eso les hablaba que se da principalmente cuando hay ascitis a tensión. De ahí vamos a tener, por ejemplo, este signo que es principalmente de la percusión, que es la matidez cambiante o la matidez desplazable. Yo voy a percutir en el abdomen de mi paciente, que en el abdomen se hace una percusión de tipo radiada, la vamos a ver después, y vamos a ver que donde yo percuto, por ejemplo, y siento mate, si yo le doy vuelta al paciente para un lado, sin cambiar el dedo, y vuelvo a percutir, veo lo que es el timpanismo o la sonoridad, dependiendo de la cantidad de líquido, y cuando lo vuelvo a dar del otro lado, se vuelve mate. O sea, quiere decir que hay líquido adentro de la cavidad. Principalmente eso. Acuérdense de lo que vendría a ser signo del tímpano, onda ascítica y matidez desplazable, porque son preguntas de examen siempre. Dentro de lo que vendrían a ser las causas de ascitis, nosotros vamos a tener un montón. Principalmente la causa más frecuente, vamos a anotar acá, de ascitis, es la ascitis por hipoalbuminemia. Obviamente, como le dije, vamos a tener una clase específica de esto, pero principalmente la hipoalbuminemia, que se suele dar por Kwashiorkor. Después tenemos otras, como por ejemplo la ascitis quilosa, que se produce por acumulación de un líquido turbio dentro del lecho peritoneal, digamos, que se da por una obstrucción linfática. Después vamos a tener otras causas de ascitis, por ejemplo, como la de la cirrosis, algo que es, digamos, lo principal que ustedes tienen que saber ahora, que también es por hipoalbuminemia. Y de acá podemos sacar varias más. Después podemos decir, por ejemplo, bueno, no se da por hipertensión portal, y ahí englobamos, por ejemplo, si yo hablo de hipertensión portal, hablaría, por ejemplo, de una cirrosis. Puedo hablar también de lo que vendría a ser un síndrome de Buchiari. Puedo ver también lo que vendría a ser una trombosis de la vena porta. Entonces, ahora que estamos en motivo de consulta, no hace falta que sepan tanto de causas, sino cuando veamos la parte de hígado principalmente. Lo que nosotros vamos a hacer ante un paciente, por ejemplo, con ascitis, lo que tenemos que hacer principalmente es el examen físico y obviamente estudiar ese líquido, así como lo hacíamos en lo que vendría a ser el derrame pleural. ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una ecografía abdominal, donde vamos a constatar la cantidad de líquido. Principalmente esto se hace cuando hay poca cantidad de líquido. Y después la paracentesis, que la paracentesis principalmente es punzar en lo que vendría a ser el abdomen y sacar el líquido. Una vez que sacamos ese líquido, nosotros lo que hacemos es medir este índice que se denomina índice de Gasa. El índice de Gasa mide la cantidad de albúmina que hay entre el líquido ascítico y la albúmina que hay en la sangre. De ahí tenemos, digamos, dos resultados.
más de 1,1 gramos por decilitro o menos de 1,1 gramos por decilitro. Si yo tengo un resultado de más de 1,1 gramos por decilitro, la causa es hepática. O sea, el causante de mi ascitis es el hígado, ya sea, por ejemplo, por lo que vendría a ser una cirrosis, una hepatitis alcohólica, una insuficiencia cardíaca que me genera ascitis, un síndrome de Buchiari, lo que sea. De ahí vamos a ver que después la vamos a clasificar en posthepático, intrahepático y prehepático. Este cuadrito es muy importante, siempre es pregunta de examen, por eso lo vamos a ver de manera detallada en la clase de hígado. Y si es menos de 1,1, quiere decir que la causa es extrahepática. O sea, quiere decir que está por fuera del hígado. Puede ser, por ejemplo, principalmente por una peritonitis secundaria, principalmente por una peritonitis tuberculosa. También tenemos lupus, por ejemplo, síndrome nefrótico, síndrome de Meigs o lo que vendría a ser alteraciones pancreáticas, o sea, enfermedades pancreáticas. Así que este cuadrito obviamente que está en su apunte, acuérdense porque siempre pregunta de examen. Para aquellos que ya más o menos entienden un poco de ascitis, estudienlo, y para los otros, cuando veamos la clase de hígado, no se preocupen, ahí van a entender bien. Las causas más comunes, bueno, en Estados Unidos son cirrosis, cáncer e insuficiencia cardíaca. Acá también, dentro de todo, son las mismas causas, así que acuérdense porque es lo más importante. Ahora vamos a hablar del hilio. Y el hilio es muy importante porque es pregunta de examen siempre. El hilio le gusta mucho a la jefa de cátedra, así que por favor esto presten atención, lo vamos a ver también en la clase de abdomen agudo, pero a manera de introducción es muy importante que lo entiendan a partir de ahora. El hilio se define como la parálisis del tránsito intestinal. O sea que quiere decir que la materia fecal iba hasta el recto del ano para salir y en algún lugar de su trayecto se trabó, se trancó el tráfico, se frenó sería. Entonces, al hilio lo podemos clasificar según varias cosas, según las causas, en mecánicas, funcionales o mixtas, según el compromiso vascular, en estrangulante o no estrangulantes, y según el tiempo, en agudo o crónico. Mi consejo es que lo clasifiquen de esta manera, según la patogenia, en mecánico o obstructivo o en funcional o paralítico. Lo que más van a escuchar en la clase es hilio obstructivo e hilio paralítico, así que quédense con esos dos. El tipo obstructivo, lo que pasa es que hay una obstrucción orgánica, digamos, o sea, hay algún cuerpo o algo extraño, digamos, o una compresión ya sea extrínseca, que está produciendo que no haya tránsito intestinal. Y por otro lado, el paralítico quiere decir que el problema está en los movimientos, ya sea neurológicos o musculares, dentro de lo que vendría a ser el aparato gastrointestinal. Después podemos clasificarlo según el nivel de obstrucción en alto y en bajo. Alto, la obstrucción está en el duodeno y en las asas de yeyuno intestinales, yeyuno ileales. Y ustedes por ahí van a decir, pero no era que el duodeno era alto. Y, como les dije, es mejor estudio la división, no es blanco-negro. De ahí, lo que vendría a ser la obstrucción baja asienta principalmente en las últimas asas del yeyuno ilion o en lo que vendría a ser el colon. De ahí, lo que tenemos que saber ahora, por lo menos, son la diferencia, obviamente, entre hilio mecánico y paralítico. El hilio mecánico, o también denominado obstructivo, como le dije, es la obstrucción a nivel intestinal, que puede ser de causa intrínseca o extrínseca. Se caracteriza principalmente porque la causa son adherencias en las bridas. Después tenemos lo que vendrían a ser las hernias o tumores. Los factores de riesgo, por ejemplo, la apendicitis y la diverticulitis, ya que, por ejemplo, las bridas o las adherencias se producen después de operaciones. Después tenemos la clínica que va a tener el hilio obstructivo, y esto es muy importante porque es pregunta de examen. Principalmente va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal de tipo cíclico, ruidos metálicos de lucha, anoten eso porque es muy importante, es pregunta de examen siempre, timpanismo y distensión abdominal. ¿Por qué ruidos metálicos de lucha? Porque lo que va a hacer el intestino, como está cerrada la puerta, digamos, porque hay algo que lo está obstruyendo, va a empezar a hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y todos esos gases que acompañan la materia fecal van a empezar a chocar con las paredes y van a empezar a hacer esos ruidos de lucha. El diagnóstico principalmente se hace con la radiografía antero o posterior de abdomen. Vamos a ver una imagen en pila de monedas, acuérdense porque es muy lindo que le digan al profesor eso. Y el gol estándar es la tomografía, obviamente con contraste. De ahí el tratamiento es una sonda nasogástrica y obviamente a veces se hace cirugía, a veces no, depende. Y la complicación es la perforación o necrosis intestinal, porque esa compresión genera que cada vez se seque más la materia fecal y obviamente que eso puede llevar a que el intestino genere una isquemia y una necrosis. Además, si por ejemplo hay un vólvulo o hay, digamos que el intestino se dé vuelta por algún motivo, puede generar una isquemia y obviamente necrosis.
El iliotipo paralítico, vamos a ver que es por parálisis de lo que vendría a ser las contracciones intestinales. Entonces, la causa puede ser un desequilibrio hidroelectrolítico o fármacos que produzcan esta alteración funcional. Los factores de riesgo son la desnutrición, la deshidratación, la diarrea y la hipovolemia. Y la clínica, principalmente, acá el paciente va a tener dolor abdominal, acompañado de náusea y vómito, distensión abdominal y timpanismo. Pero este va a tener, por ejemplo, silencio al momento de auscultar ese abdomen. ¿Por qué? Porque el intestino no se va a estar moviendo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Con una radiografía anteroposterior de abdomen, donde vamos a ver también la imagen en pila de monedas. Lo ideal sería hacer un TAC para diagnosticar, digamos, de manera de certeza. Y el tratamiento inicial, obviamente, la sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica. ¿Para qué? Para tratar de que ese intestino vuelva a funcionar. Obviamente que la complicación es el sangrado del aparato gastrointestinal bajo. De ahí tenemos las complicaciones principales de todos los ilios, digamos, que es el shock hipovolémico, la sepsis por translocación bacteriana, o sea, digamos, nosotros tenemos el intestino y toda la materia fecal acá, y esto tiene bacterias. Y como acá corren vasos a lo largo del intestino, la bacteria puede decir, bueno, yo me voy para allá y generar una sepsis. De ahí tenemos lo que vendría a ser, la necrosis con gangrena de la pared intestinal, y eso me genera después una peritonitis y demás. Lo vamos a ver en la clase de abdomen agudo. Con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y obviamente que se haya entendido todo de la manera más simple y de la manera más fácil, obviamente. Quédense tranquilos, todos los temas que vimos hoy los vamos a ver de manera más profunda todavía en las clases posteriores. Esto todo es a modo introductorio, sé que es bastante cosa, gastro es bastante largo y segunda era de semio es bastante largo, así que vamos a meterle pata. Espero que a todos les haya ido bien en la primera era y si no, obviamente que un tropezón no es caída. Nos vemos en la próxima clase, gente, con lo que vendría a ser examen físico del aparato abdominal, una clase bastante larga, así que obviamente tengan paciencia y sigamos juntos para lograr el objetivo. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.